Aldo, buen día, gracias por atendernos. Buen día, un gusto estar charlando con ustedes. Bueno, gracias. La consultora es Exanta. Sí, yo era director de una consultora que se llamaba Exante. Ah, Exante, claro. Exante Sí, Expos. sí. Sí, actualmente soy director ejecutivo de una fundación que se llama Libertad y Progreso. Sí, lo he visto, pero me quedé con el chip de lo anterior. Sí, y fueron muchísimos años. Claro, y como hablaba de memoria, me fundación. parecía que era un nombre raro y no me acordaba si era Exanta, Exenta, por ahí era. Bueno, le intentamos poner siempre una sonrisa a situaciones difíciles, ¿no? Como siempre. ¿Cómo estás viendo la realidad económica en medio de una pandemia que no podemos ni queremos negar, ¿no? Pero ¿está peor, igual, mejor que el año pasado? Sin lugar a dudas, desde un punto de vista de la economía, Argentina hoy está mejor que el año pasado, viene de un proceso de recuperación económica. Hablo de recuperación porque hay que recordar que en 2020 la economía se cayó casi 10%, claro. O sea, una enorme Sí. merma tuvo, ¿no? Con lo cual de ahí nos estamos recuperando de ese pozo y lo estábamos haciendo a una velocidad bastante importante y lamentablemente por imprevisión, yo creo mal manejo, la cuestión sanitaria, nuevamente estamos ante la posibilidad de este envión que traíamos, perderlo, ¿no? Porque en la medida que la segunda ola de COVID, de la pandemia, se agrave, lamentablemente vamos a ver cada vez más restricciones, porque una vez que uno no hizo las cosas bien antes, como para llegar bien parado a enfrentar la pandemia, la única restricción, digamos, el único instrumento que te va quedando es poner cada vez más restricciones. Y ahí vamos, perdón Aldo, pero ahí si hay más restricciones, es lógico que empiece a haber más emisión, y si hay más emisión hay más inflación, y si hay más, me parece, ¿no? Que es por ahí el círculo. No, es un combo muy malo, porque en primer lugar tenés que tener en cuenta que ya uno esperaba que con motivo de las elecciones y porque el empujón inicial que dio el hecho de que se empezara a dejar trabajar a empresas y a personas que antes no se les permitía y que obviamente de producir cero pasan a producir algo, ¿sí? Más un escenario internacional que ha sido muy favorable para la Argentina, los precios de nuestras exportaciones en particular, de todos los bienes exportables en el mundo, pero en particular de nuestras exportaciones, han crecido fenomenalmente. De hecho, este año nosotros vamos a exportar mucho más que el año pasado, con apenas una pequeña recuperación de lo que se cayeron las exportaciones en términos de cantidad el año pasado. O sea, creciendo muy poco nuestras exportaciones en términos de cantidad. Vamos a estar exportando 13.000 millones de dólares más, que es como si hubiéramos tenido un aumento de sueldo. Por eso estuvimos viendo esta recuperación. ¿Cuál es la mala noticia en realidad? Yo entiendo el punto de la inflación y eso vamos después, ¿no? Pero vos sabés que lamentablemente esa recuperación tan fuerte hasta ahora, en términos de sensación térmica de la gente, de mejora del bienestar, porque también se destruyó el nivel de bienestar de los argentinos el año pasado, ha sido mucho menor, ¿no? Y ha sido mucho menor fundamentalmente porque cuando uno observa la recuperación, por ejemplo, en el empleo, ¿no? que es algo importante, lo que ve es que se han creado muchos puestos de trabajo, pero debido a la legislación laboral que tenemos, que la verdad destruye puestos de trabajo, producto no los incentiva. Por ejemplo, vos tenés doble indemnización, incluso ahora está prohibido tomar a alguien. Imagínate un empresario que de golpe ve crecer su demanda, pues se está recuperando la economía, y dice, uy, yo podría tomar otro empleado para producir más y qué sé yo, y de golpe ve que tiene doble indemnización, que tiene prohibición de despedir, y sabe que en la Argentina
En general, cuando aparece una recuperación, después la sigue otra crisis, porque esa ha sido la historia de las últimas décadas, ¿no? Ahora, entonces, perdón, Aldo. ¿Qué hago yo con el empleo que tomé? Ahora, estamos generando empleo sumamente precario, mal pago, informal, de tiempo parcial. Y por último, el tema que vos mencionaste, ¿no? La inflación que le está empobreciendo a todos los argentinos, ¿no? Claro, yo te quería aportar, pero fuiste solito a la definición, porque veía esta mañana cómo había crecido aquí en mi provincia, en Santa Fe, la contratación del personal, llamémosle eventual, creció en un 37%, y en el país creo que un promedio del 40%. Ahora, esto no es un buen... un buen dato, digamos, porque como vos bien lo mencionás, es precario. Es precario y en líneas generales peor pago que el trabajo que tenía antes esta persona, con lo cual su nivel de bienestar claramente hoy, a pesar de que volvió a trabajar, es muchísimo peor que el que tenía antes. Sí. Entonces hay ciertas cosas que está haciendo el gobierno que no colaboran en ese sentido. Tampoco los ataques constantes a lo que es la libertad de empresa, el derecho que tiene un empresario a manejar su negocio. O sea, yo no veo, si yo a vos te propongo poner un kiosco, ¿no? Vamos a llevarlo al nivel de la gente, porque la gente, claro, piensa en los empresarios y muchos dicen que se embromen, ¿no? Cuando son los que nos van a dar trabajo a nosotros como para que podamos, en todo caso, vivir cada vez mejor. Y si ellos no nos dan trabajo, vivir cada vez peor. Pero imagínate que te propongo poner un kiosco y cuando vamos a averiguar, es un lugar bárbaro, pasa mucha gente, nos enteramos por los negocios vecinos que ahí los funcionarios de esa ciudad, los intendentes y digamos de la intendencia te manejan el negocio, si llegas a ganar algo te matan con impuestos, y vos qué vas a decir, no ponemos ni en broma un negocio acá, el kiosco acá, ¿no es cierto? Entonces, bueno, lo mismo está pasando en Argentina, lo cual también está generando esta pérdida de posibilidad de empleo. Y te agrego el otro factor que hace que la gente tenga una sensación térmica de recuperación de bienestar muy débil, y es justamente el que mencionaste al inicio, ¿no? El tema de la inflación. Libertad y Progreso hace un índice que es un índice de pobreza de los trabajadores, que es lo que usa dos indicadores oficiales, los hace el INDEC, así que nosotros solamente armamos el índice, pero todo lo que hay adentro es oficial, no es que lo podamos manejar, y lo que hace es justamente agarrar los salarios del sector privado productivo y dividirlos por la canasta básica total, que es la que fija el límite por debajo del cual una persona pasa a ser pobre. Y lo que estamos observando continuamente es que este índice desciende. Eso quiere decir que los trabajadores cada vez están más cerca de ser pobres, y aquellos que el mes pasado estaban cerca de ese límite de la pobreza muy probablemente hayan pasado a ser pobres. Y esto, cuando uno estudia el motivo de por qué está sucediendo, claramente está sucediendo por la altísima inflación. Y alguien debe decir, bueno, pero ¿cómo funciona esto? Bueno, vos sabés que al gobierno lo financia el Banco Central cuando tiene excesos de gasto que él no puede financiar en el mercado, que es la situación actual, y entonces, ¿qué hace? Emite papelitos de colores, que llamamos pesos, y se los da para que el gobierno gaste. Ahora, vos sabés que esos papelitos de colores no valen nada, ¿no es cierto? O sea, en sí no valen nada. ¿Cómo hace pues un banco central para transferirle capacidad de compra al gobierno si esos papelitos no valen nada? Lo que pasa es que esos papelitos, como los argentinos no los queremos, en la medida que producen más, como cualquier cosa que vos produzcas más y la gente no lo quiera, va a bajar de precio. Y es lo que pasa, los papelitos esos bajan de su valor, o sea, bajan su poder adquisitivo. Entonces nos sacan a todos los argentinos parte del poder adquisitivo de nuestros pesos que tenemos, más nuestros ingresos, nuestros ahorros en pesos, y ese poder adquisitivo se lo transfieren para que gaste el gobierno. Por eso es que se llama, y habrás escuchado hablar de impuesto inflacionario. Claro, claro. Ahora, si
nos están sacando poder adquisitivo, eso quiere decir que nosotros todos somos más pobres, ¿no es cierto? Claro, claro. Y eso es lo que te está mostrando este índice, ¿no? Como esta transferencia de quitarnos a nosotros poder adquisitivo de los pesos que tenemos, más los pesos en nuestro sueldo, termina empobreciéndonos para que el Estado pueda seguir gastando más de lo que le ingresa. Y bueno, lamentablemente nuestro indicador muestra que hasta principios de este año eso no había corregido, y dudo que lo haga durante este año. O sea, vamos a seguir empobreciéndonos los argentinos, ¿no? Es decir, como síntesis, el Estado nos hace más pobres. Lamentablemente el tipo de política que vemos nos hace más pobres. Ya estuvimos discutiendo en algún momento públicamente el tema de si exportar alimentos era una maldición. Es una bendición. Si yo te pregunto, ¿sí? ¿Quién va a comer la ensalada más barata? ¿El productor de lechuga? ¿Sí? ¿O yo, que la tengo que ir a comprar acá al verdulero o al supermercado en la ciudad de Buenos Aires? Vos no vas a tener ninguna duda en decirme que el productor de lechuga. Bueno, lo mismo pasa con un país exportador. ¿Quién es el que va a comprar más barata los alimentos en un país que exporta? Obviamente nosotros, que los de afuera. ¿Por qué? Porque el señor productor a nosotros nos va a cobrar el precio que él va a recibir puesto en la frontera ese producto, porque si no le conviene exportarlo, pero el señor que lo lleva a su país tiene que cargar todo lo que es la logística y todos los costos de llevarlo, ¿sí?, a eso y ponerlo en la góndola de su propio país. O sea que ellos van a comprar más caros esos alimentos allá que nosotros. Ahora, a ellos les es sencillo, o sea, no les faltan recursos para comprar a los trabajadores de allá estos alimentos, y a nosotros nos cuesta comprarlos. ¿Por qué? Simplemente porque a nosotros nos están empobreciendo con las políticas económicas que se vienen implementando, no solo en este gobierno, de antes también, no es una cuestión solo de este gobierno. Mientras que allá, no, porque allá, ¿sí?, lo que se hace en los países estos que progresan y la gente no tiene problemas de recursos para comprar los alimentos que nosotros exportamos más caros de lo que nosotros pagamos, lo que se hace es justamente tratar de respetar al señor que va a invertir, local o extranjero, ¿sí?, y dejarlo manejar su negocio porque lo va a hacer seguro más eficientemente, no maltratarlo, porque de esa forma va mucha más gente así a invertir a ese país. Hay más creación de empleo productivo, cada vez mejor pago, y así es que se progresa en esos países. Ahora acá, lamentablemente, lo que hemos hecho es realmente combatir el capital, y si combatimos a los señores argentinos y extranjeros que podrían invertir acá, se van a ir a otro lado, que es lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces, después nos llama la atención que seamos cada vez más pobres y que no se genere empleo productivo en la Argentina, y bueno, pero es la consecuencia de combatir exitosamente, como lo estamos haciendo, justamente aquellos que no pueden dar empleo productivo, ¿no? Otro día te voy a preguntar, porque es para escucharte con más tiempo, sobre dónde reside la enfermedad económica, la enfermedad de Argentina, que no puede salirse de esta trampa más allá de los unos y los otros. Pero los oyentes me matan si no te pregunto, me están llegando mensajes, ¿qué va a pasar con el dólar blue? Fíjate vos que hay otra intención. Mira, lamentablemente lo que estamos viendo ahora es una sumatoria, el resultado de una sumatoria de incertidumbre sobre el futuro en la Argentina, ¿no? Yo esperaba que la incertidumbre electoral pegase más adelante. Eso siempre genera una decisión de la gente de tener cada vez menos peso, porque ante cualquier problema, viste que lo primero que pierde valor en la Argentina es el peso, y obviamente la gente trata de preservar sus ahorros, o sea, lo tratan como delincuentes porque compran dólares. Ustedes no me están teniendo pesos y yo voy a ahorrar en pesos. Ahora, si ustedes me sacan el poder adquisitivo de 1.000 pesos, yo no ahorro y me sacrifico para que me los quite a esos ahorros del Estado o del Banco Central. Y todos ahorramos, ¿sí?, para prever alguna eventualidad que te pueda pasar a tu familia o para un determinado fin, ¿no es cierto? Y eso es un sacrificio, o sea que uno protege el fruto de sus sacrificios, y bueno, entonces la gente empieza a salirse del peso, se pasa al dólar, es lo que está pasando. Yo creo que acá ha pesado más entre la gente
común y corriente, por decirlo, no los grandes ahorristas o empresarios, lo que está pesando mucho es la incertidumbre que se ha impuesto por esta segunda ola de COVID y las restricciones que puedan venir, y cómo le va a pegar eso a la economía, porque por ahí me quedo sin trabajo, ¿no es cierto? Entonces, y además uno sabe que si la austeridad hasta ahora que venía mostrando el Estado y por el cual estaba demandando menos poder adquisitivo al Banco Central y también a nosotros quizás, ¿sí? De eso puede quedar poco, porque eso se venía logrando porque la recaudación subía fuerte junto a la recuperación, pero si la recuperación se pincha, la recaudación se pincha, ¿no es cierto? Entonces, y por otro lado, gran parte del ahorro que estaban haciendo era porque dejaban de asistir a sectores vulnerables por la pandemia porque volvían a trabajar. Ahora, si yo les limito a trabajar, los voy a tener que volver a ayudar. Conclusión, nuevamente creciendo el exceso de gasto y probablemente la emisión del Banco Central para financiarlo y obviamente la pérdida de valor de nuestra moneda, y ahí es donde la gente ya empieza a salir a deshacerse de sus pesos. Y fíjate que la gente en la Argentina, lamentablemente por la tragedia que hemos vivido en términos de la falta de respeto de los funcionarios del Banco Central, de todos los gobiernos, ¿sí? Y o de casi todos los gobiernos, y de los funcionarios de los gobiernos a la moneda de los argentinos, o sea, a los argentinos, ¿sí? En definitiva hemos aprendido algo que la mayoría de nuestros economistas no ha aprendido aún, ¿no? Que cuando la moneda pierde valor, lo primero que vos ves es que el dólar sube, ¿no? Entonces, pero fíjate que eso no lo entiende la mayoría de los economistas y funcionarios, pero lo entiende la gente. La gente ve subir un poco el blue y sale corriendo a deshacerse de sus pesos, porque entiende rápidamente que lo que está pasando en ese momento que está perdiendo el valor de su moneda, ¿entendés? Entonces, ¿qué haces? Vos no te vas a quedar con una moneda que estás viendo que pierde valor. Entonces, eso lamentablemente lo que hace es generar como un círculo vicioso de temor, ¿no? Sube el blue, yo menos quiero tener peso, eso hace que caiga el valor de nuestra moneda, más sube el blue, y así lamentablemente creo que la tendencia general, porque estos son mercados muy chiquitos que oscilan, ¿no es cierto? Por ahí mañana baja, o hoy baja, que la gente dice que estuvo diciendo Aldo Abrán en este programa, ¿sí? Pero van a ver que en líneas generales a finales de año vamos a terminar con un dólar mucho más alto que el actual, ¿no es cierto? Porque la tendencia va a ser al alza. Gracias, Aldo, créeme que ha sido un placer conversar contigo y te vamos a molestar más seguido. Cuando vos gustes, ¿eh? Hasta luego. Gracias, hasta luego. Que tengan buen día. Igualmente, Aldo Abrán, licenciado y máster en Economía.